Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a entrar juntos en un territorio que muchas veces sentimos, pero que rara vez nombramos. Es el cuerpo mental. Nosotros ya habíamos hablado del cuerpo etérico, estamos entrando en lo que es la saga de los cuerpos sutiles y hoy nos toca hablar del cuerpo mental. No es la mente, no es en sí el cerebro, es ese plano sutil donde la conciencia se vuelve pensamiento, donde la idea toma forma incluso antes de que lo pronunciemos. En los próximos minutos vamos a recorrer 5 preguntas. ¿Qué es el cuerpo mental? ¿Cómo nace dentro nuestro un pensamiento? ¿Por qué algunas tradiciones hablan de hologramas? ¿Y qué pasa cuando alguien nos hackea el comando? ¿Y cómo se recupera la soberanía mental desde el lóbulo frontal? Les pido una sola cosa para empezar. Respiren hondo, suelten los pensamientos del día y entren con curiosidad. Esto no es teoría, es una invitación a mirarse desde dentro, compartiendo la mirada de diferentes maestros, compartiendo la mirada de Ramta, los libros de Chico Xavier, el gran libro de los chakras. Empecemos por el principio. ¿Qué es el cuerpo mental? Es el plano donde surgen los pensamientos, las ideas y la comprensión, tanto racional como intuitiva. Y cuando se desarrolla, se nota. La gente que tiene clarividencia puede ver el campo mental, el cuerpo mental. Aparece con más claridad cuando está desarrollado, con más intensidad, más expansión de la conciencia. O sea, lo que ven los clarividentes está más desarrollado y con colores más claros y nítidos en las personas que tienen un desarrollo mental, y más chico y menos luminoso en las personas que no tienen tanta evolución mental. Pero antes de llegar al pensamiento, la información hace un recorrido. Lo que captamos por los sentidos atraviesa primero el cuerpo físico, después el etérico y después el emocional. Y recién entonces llega al mental, donde se organizan ideas. El problema es que en ese pasaje las emociones no resueltas distorsionan la información que nosotros obtenemos del entorno. Por eso a veces terminamos pensando en bucles, repitiendo esquemas centrados en lo personal sin poder salir del mismo guión. Su función más elevada, la del cuerpo mental, es otra. La función más elevada del cuerpo mental es integrar verdades universales con la razón, bajar la sabiduría espiritual a decisiones concretas de la vida. Cuando el cuerpo mental llega a ese punto, refleja al cuerpo espiritual y empieza a expresar el conocimiento del yo superior. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene un pensamiento? Y acá Ramta es un maestro ascendido que es canalizado por J.Z. Knight, tiene una saga de libros. Esta información está específicamente en el libro azul. Ramta es muy claro, la fuente de los pensamientos no es el cerebro biológico, digamos, no es que se generan ahí los pensamientos. La fuente, el origen del pensamiento, es conciencia más energía. El cerebro biológico, no piensa. El cerebro es como un aparato que es como la interfaz, organiza, es como un dispositivo, pero no es que se genera ahí el pensamiento, a eso se refiere. Es un vehículo que traduce impulsos sutiles en formas que la mente pueda entender. Antes que digamos tengo miedo o lo amo, adentro nuestro, o sea, cuando estamos pensando en algo que decís, ay, me da miedo o esto me gusta, adentro nos pasa algo. Tenemos como una intuición, una imagen o un sonido, porque el lenguaje de nuestro procesador es eso. La intuición que sentimos, vemos una imagen o escuchamos un sonido. Pensar es justamente eso, traducir lo sutil en algo comprensible. Por eso los pensamientos pueden entenderse como imágenes mentales internas,
formas a través de las cuales la conciencia se ve estructurada. Y por eso la visualización tiene tanto poder. Cuando vos visualizás algo con detalle, traducís lo sutil al cuerpo biológico. El cuerpo no distingue entre lo imaginado y lo real. De esto se hicieron un montón de experimentos, ¿no? Que es lo mismo imaginar que lo que uno puede vivenciar. Los experimentos están muy bien explicados en el libro de Joe Dispenza, Sobrenatural. Ese es el corazón de la manifestación. Lo que sostenés dentro empieza a aparecer afuera y la palabra es el último eslabón de esa cadena. Antes de avanzar, quiero hacer una aclaración importante. Lo que sigue es una hipótesis espiritual y no es neurociencia. Es una lectura simbólica que viene de tradiciones esotéricas para entender cómo se forma la idea antes de la palabra. Desde esa lectura, la neurona sería la interfaz entre la conciencia, energía y el cuerpo biológico. Y estructuras como el tálamo y el hipotálamo no serían solo órganos, actuarían como centros que organizan los impulsos internos y los proyectan. El hipotálamo en particular sería el proyector holográfico. Las ideas no nacerían como palabras, nacerían como hologramas, formas geométricas de luz cargadas de imaginación e intención. Entonces, vos estarías articulando estos hologramas todos los días, una y otra vez, cada vez que pensamos. Y de esa articulación continua nacería lo que llamamos la mente. Entonces, quédense con esta imagen. Pensar no es solo hablar adentro de la cabeza. Pensar es proyectar formas de luz. Esta parte es un poco incómoda, pero es necesaria. Chico Xavier, que fue un escritor ya fallecido, brasilero, medium, él canalizaba sobre todo a una entidad, a un ser espiritual trascendido que se llamaba André Luis. Hay un montón de libros, hay uno de los libros que se llama, de donde saqué esta información, es Evolución en dos mundos. Él también hizo películas como Nuestro Hogar. Si les interesa, es un poco denso leerlo el libro porque tiene una frecuencia media rara, pero bueno, la información está buena porque se acopla a lo que dice Ramta. Chico Xavier en este libro habla de algo que muchas tradiciones espirituales nombran. Sobre todo hay un libro de Dion Fortune que se llama Autodefensa Psíquica, y también los libros de Annie Besant, Forma Pensamiento. Hablan más o menos de lo mismo. Annie Besant y Dion Fortune eran teósofas. Bueno, en este libro lo que dicen, y también lo dicen muchas tradiciones espirituales, de distintas maneras, dice que a veces el flujo normal del pensamiento se interfiere. ¿Alguna vez escucharon el término pensamiento intrusivo? Bueno, a eso se refiere Chico Xavier. Se refiere a estas influencias externas, energías obsesivas o presencias que no son tuyas. Acá lo que está hablando en el libro, él menciona a los desencarnados que actuarían como espíritus obsesores. Entonces, que también lo menciona Annie Besant en su libro Forma Pensamiento. Habla de estos desencarnados que no terminan de trascender y se quedan como en este campo entre vidas, pero en el campo nuestro influenciando a ciertas personas. Por eso cuando hablábamos de las posesiones a través del segundo centro energético, muchas veces son espíritus como lo menciona él, ¿no? Espíritus depravados que influyen a ciertas personas para seguir alimentándose o alimentando su obsesión. Entonces, estas influencias externas, que serían energías obsesivas, presencias que no son nuestras, pueden afectar el sistema nervioso y alterar lo que pensamos. Entonces acá vale una aclaración. Es una interpretación espiritual, pero esto no está presente en ningún libro de neurociencia. Desde esa lectura, el hackeo apunta a 3 puntos. Específicamente están mencionados por estos autores, Ramta y Chico Xavier. El tálamo, que filtra la información,
el hipotálamo que la proyecta y el lóbulo frontal que comanda. Cuando esos tres son interferidos, aparece el pensamiento intrusivo, ese que vuelve y vuelve sin que vos lo llames, ese que te culpa, te repite y te tira para abajo. La señal de alarma es justamente esa, una idea que se instala sin tu permiso, una emoción que regresa sin causa clara. Cuando esto pasa, vos tenés que parar un segundo, respirar y preguntarte con honestidad, ¿es esto realmente mío? Esa pregunta por sí sola ya comienza a devolverte el comando. Y esto es lo que dicen, por ejemplo, es cuando también lo menciona Alice Baylis en su libro de La muerte, una gran aventura. Ella dice que muchas veces hay espíritus o seres que no logran trascender, o sea, no siguen el camino evolutivo, quedan como frenados porque ella lo que dice, recordemos que según el nivel de conciencia va a ser si vos estás consciente en el proceso de muerte o no, en los planos que tenés que transitar. Entonces hay muchos que quedan como pegados al cuerpo físico y pueden durar muchos años pegados al cuerpo físico. Por eso planteaba la necesidad de la cremación, ¿no? Como que empezar a cremar. Ella lo plantea en el libro. Entonces estos seres pueden, porque aparte son sobre todo los más viciosos, entonces se pegan a personas que tienen la misma o están abiertos energéticamente, porque tienen una ruptura áurica. Por eso también es la importancia de tener una higiene espiritual correcta, ¿no? Realizar prácticas espirituales, bioenergéticas que te limpien y sellen tu campo energético para evitar estas intrusiones. Bien, entonces, el lóbulo frontal es el trono del mago. Ahí viene la voluntad, el discernimiento, la conexión con el yo superior. Cuando funciona, vos comandás. Decidís desde adentro y no reaccionás desde afuera. Pero hay algo importante. En el estrés, el lóbulo frontal se apaga porque hay un robo de la irrigación. Cuando vos estás en un estado de estrés extremo, lo que suele ocurrir es que te solés desconectar de tu parte más intuitiva, porque fisiológicamente hay un robo sanguíneo del lóbulo frontal hacia la amígdala, que es como que entra en alerta, se activan estos sistemas de supervivencia y la amígdala, que es la que se encarga, sería como la parte más primitiva del cerebro y es la que se encarga en la supervivencia, toma más sangre del cerebro y desconecta las partes más superiores que sería el lóbulo frontal. Por eso vos cuando estás como muy estresado, si vos querés ponerte a meditar no lo lográs porque no lográs conectar con tu intuición. Y tiene que ver con el lóbulo frontal, que es el que en muchas tradiciones se habla de que es la conexión o es donde actúa el mago o el adepto. Entonces, por eso, en la crisis, cuando vos estás en una crisis nerviosa, con mucho estrés, no podés pensar con claridad, no podés decidir, no podés sostener una mirada amplia. Es biología y es energía a la vez. El estrés te desconecta, la meditación te reconecta. Esa es la práctica de fondo. Y ahora, la síntesis. Todo lo que vimos forma un único circuito. La conciencia baja, la energía la mueve y el cuerpo mental la moldea en una imagen interna. La palabra lo exterioriza y la intención lo manifiesta en el mundo. Un cuerpo mental sano traduce verdad universal en pensamiento claro. Un cuerpo mental hackeado traduce miedo ajeno en pensamiento propio. La diferencia entre uno y otro empieza con lo que vos elegís sostener adentro. Bueno, este es un ejemplo del hackeo, ¿no? Pero bueno, el cuerpo mental es eso, son ideas, pensamientos, creencias. Es como, si bien después está como etéreo, el proceso y la interfaz, en definitiva, termina siendo la interfaz entre lo sutil y lo energético a nivel del cuerpo mental o del pensamiento, es la neurona y los demás elementos del cerebro, como si fuera un, un aparato que hackea, que hackea no, que traduce. ¿Te llevas algo de hoy? Llévate esto. 3 pasos para recuperar el comando mental, inspirados en el trabajo de Ramtha.
Él explica muy bien lo que es la interfaz entre el pensamiento, o sea, la conciencia, la energía, es traducida por la neurona en pensamientos. Y esos pensamientos se transforman en imagen holográfica en el hipotálamo. Eso está muy bien explicado ahí en el libro azul. Entonces, vamos a explicar un poquito esto. Paso 1. Observar. Cuando aparezca un pensamiento que te incomoda, no lo empujes ni lo creas. Frenás un instante y te preguntás, ¿esta idea es mía o es de alguien más? ¿O viene desde otro lado? El que observa no es el pensamiento, el que observa es el comando. Solo con esa distancia ya estás recuperando la soberanía. Porque siempre te dicen, cuando vos tenés una sensación, un pensamiento o lo que sea, tenés que fijarte lo que te dice, por ejemplo, Crayon. Cuando vos tenés un pensamiento, porque a veces aparecen estos pensamientos intrusivos, que después vamos a hacer otra presentación con respecto a lo que decía Barbara Hanclough y el astral, como Barbara Hanclough menciona el astral como una fuente de pensamientos intrusivos. Sería como una tecnología que lo único que hace es meter pensamientos que no son tuyos. Entonces, Crayon lo que menciona, y que me parece muy útil, es cuando vos tenés una sensación, un pensamiento, una emoción que vos decís, te angustiaste de repente. Entonces vos te concentrás en tu corazón y te fijás en el corazón si te da paz. Si vos no sé cómo explicarlo, si en el corazón vos sentís paz, ese pensamiento no es verdad. Y si vos sentís angustia dentro de tu corazón, más probablemente sea real o sea tuyo. Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo que Ramta dice es, el que observa no es el pensamiento, el que observa es el comando. Solo cuando tomás distancia y te haces estas preguntas podés determinar si es verdadero o no. El paso 2 es cortar. Entonces vas a respirar profundo, vas a respirar de manera consciente y una frase clara, dicha en voz alta o por dentro. No es, o sea, si vos sentís que no es tuyo, tenés que decir, no es mío, lo devuelvo a la luz. Y visualizas un hilo que sale de tu lóbulo frontal y se rompe. Es lo que promueve, ¿no? Bueno, la palabra sella la intención y el paso 3, recrear. No alcanza con cortar, hay que sembrar, cerrar los ojos y visualizar la imagen opuesta. ¿Qué es lo que dice Ra? Ra generalmente te dice, cuando vos, contenido en la misma, que sería el principio de polaridad, vos tenés la misma estructura o la misma realidad opuesta. Si vos estás con angustia, te concentrás en lo, o sea, como que lo invertís y haces la transmutación mental, en la imagen que sea opuesta. Entonces, en esa imagen, cuando vos estás pensando en lo opuesto, la vas a sostener y vas a sentir si el cuerpo responde. Esa es la nueva proyección que el hipotálamo va a sostener, porque nosotros, es muy poderosa nuestra visualización. Bueno, entonces cierro con una frase que les quiero regalar y es la siguiente. El mago no grita, comanda desde el silencio. Entonces, una sugerencia es la meditación, porque al meditar no quiere decir que no vayas a tener interferencias, van a ser menores, pero vas a tener como más dominio de tu mundo interno. Entonces, vas a estar más conectado con tu energía y vas a poder detectar si hay algún pensamiento que no es tuyo. Es como una práctica, como dice Saint Germain, autoobservación y control, ¿no? Como controlar lo que pensás y estar constantemente autoobservando qué es lo que pensamos. Entonces, como llegamos al final de esta presentación, y lo que les quiero dejar como último pensamiento es que elijamos los pensamientos que sostenemos. Y nada más, eso es todo. Es un tema denso, largo, pero interesante. Muchas gracias.